Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, creo que va a ser necesario apagar esta luz, así se ve bien. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, muy contentos de poder estar juntos en esta noche y vayamos a Hechos, capítulo 20. Vamos a seguir con este estudio bíblico que estamos realizando. Antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el sábado pasado, ¿sí? Luciano nos hablaba de cómo el Espíritu Santo empezó a mostrarse a los hijos de Dios en ese tiempo y se nos preguntaba si teníamos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. No sé si alcanzan a ver todos, pero Luciano nos compartía de que el Espíritu Santo nos enseña, nos consuela, mora en cada uno de nosotros y decía que el Espíritu Santo era una guía, ¿sí? También nos decía que el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra, es decir, por la Biblia, y que el Espíritu Santo nunca nos va a impulsar a realizar algo en contra de la voluntad de Dios. También para meditar, es decir, si estoy siguiendo la guía del Espíritu Santo, nos preguntaba Luciano, y también si estoy entristeciendo al Espíritu Santo con mi modo de proceder en la vida. Son tal vez preguntas muy sencillas, pero que contienen una gran responsabilidad si nosotros la contestamos delante del Señor a la luz de las Escrituras, ¿sí? Y hacer una mirada interna para saber si esto lo estamos cumpliendo, ¿no? Y para considerar, ¿no? Estamos viendo mucho cómo el Evangelio se vivía en ese tiempo y cómo impactaba en la vida de cada uno de los creyentes, ¿sí? Entonces, para considerar en esta noche, en el repaso, la pregunta, ¿no? Dos preguntas sencillas, pero también con una gran responsabilidad. Parezco, ¿vieron la película de Peter Parker, ¿no? Que ser un superhéroe, creo que conllevaba una gran responsabilidad. Bueno, esta pregunta, ¿no? Casilda, ¿vive el Evangelio? Y si lo vive, ¿cómo lo está viviendo? 1 Corintios 9:16 dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y la pregunta es, ¿el Evangelio lo estoy viviendo desde una teoría o desde una practicidad? Su palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Y en Hechos 20 nos encontramos con el tercer viaje del apóstol Pablo, y dice el versículo 1: después que cesó el alboroto, ahí en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y habiéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo, ¿sí? Creo que lo dije bien. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nos encontramos aquí, en esta primera parte, con que en el pueblo, en Éfeso, estaba alborotado. ¿Por qué estaba alborotado? Porque el apóstol Pablo estaba haciendo de las suyas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba haciendo tanto el impacto de la predicación del Evangelio que los judíos lo querían linchar. ¿Sí? Vamos a el capítulo 19, versículo 23. Vamos a
ver por qué los motivos de los disturbios, ¿no? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, esto que nos compartía recién Dani, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tembrecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Claro, ¿cuál es el problema? Querían linchar al apóstol Pablo, ¿sí? Porque iba predicando el Evangelio e iba desacreditando a dioses, a modos de pensar, de vivir, de creer, y una de las maneras de desacreditar era a la diosa Diana, que consideraban en ese tiempo. ¿Y qué pasaba? El pueblo se enojaba, se molestaba con Pablo, porque diciendo: pará, nosotros nuestro trabajo lo estamos haciendo con las manos, lo estamos perdiendo como fieles, si se quiere decir de algún modo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces el pueblo se reúne, se junta y quiere ir a lincharlo al apóstol Pablo, y las personas que estaban con él, que vemos en el versículo 4, que son nombres muy raros, porque son personas importantes que acompañaron al apóstol Pablo, le decían: no salga porque es para lío, ¿sí? Y es importante considerar que Pablo sale para Macedonia y luego para Grecia, ¿sí? Probablemente a Corinto, y vamos a ver el mapa, ¿sí? El versículo 2 dice que recorrió las regiones predicando el Evangelio hasta que llegó a Grecia. Dice que 3 meses después de su llegada, los judíos hicieron un plan para atraparlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era tanta esa intensidad, tal vez esa pasión o ese compromiso que el apóstol tenía para predicar el Evangelio, que decía: no lo podemos parar. Entonces, bueno, vamos a hacer un plan para poder matarlo, para poder atraparlo y que no predique más el Evangelio, ¿sí? ¿Qué pasa? Después de eso Pablo iba a embarcar para Siria, pero volvió a Macedonia porque sabía que lo iban a atrapar, ¿sí? Se iba a ir en barco, pero ¿qué pasa? No se va en barco, decide ir caminando, ¿sí? Y después, en el versículo 4 vemos quienes tuvieron este privilegio de viajar con el apóstol Pablo, ¿no? Vieron que dice: y lo acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo, ¿sí? Creo que así se dice. ¿Y qué dice la palabra? Que estuvo allí 3 meses en Grecia, y durante su estadía él escribió la carta a Romanos. No sé, a ver si alguien puede buscar Romanos 16, 23. Lo lee. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Juan. Buenísimo. Bueno, después de ese tiempo en Grecia, Pablo sigue su viaje, sigue su travesía. Y aunque el plan que él tenía era regresar a Antioquía por barco, ¿qué es lo que sucede? Cambió los planes, ¿sí? Porque sus enemigos lo querían atrapar, ¿sí? Y pensaba, mientras preparaba el mensaje, nosotros hubiésemos estado disponibles para acompañar al apóstol a predicar el Evangelio, tener tal vez que pasar por todas estas situaciones que él pasó. Yo digo el apóstol Pablo, pero tranquilamente podemos considerar en esta noche qué pasa si el Señor nos llama a predicar el Evangelio, a pasar por tantas situaciones complicadas, difíciles.
¿Qué pasa si me llama a Mauricio, Francisco, Joaquín? Vamos a predicar el Evangelio. ¿Realmente voy a estar dispuesto? Ah, no, pero yo estoy tapado de laburo, no puedo, porque la facultad, porque el trabajo, porque el coaching. Son todas las excusas que muchas veces Francisco pone. ¿No? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vas a hacer? ¿Querés venir acá? No, porque estoy estudiando. Siempre excusas, ¿no? Y mientras preparaba el mensaje pensaba, ¿qué tengo de excusas, no? Y el Señor, con todo lo que estamos viendo en Hechos, me está diciendo, basta de excusas. Ponete las pilas, empezá a hacer las cosas como Dios quiere. Y el Luciano nos decía el sábado pasado, para predicar el Evangelio tenemos que vivirlo. Porque si no lo estoy viviendo, tampoco menos lo voy a predicar. Es como que me estoy avergonzando del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y siento que muchas veces me pasa eso, que me avergüenzo del Evangelio. Yo me acuerdo cuando era más chico, este es un canuto, ¿no? Bueno, tal vez puede ser la situación de alguno en esta noche, de que por miedo a que me tilden de en la escuela, en el trabajo, en la familia. Seguramente todos los que hoy estamos aquí presentes tenemos familiares inconversos y sentimos como esa responsabilidad de predicarles el Evangelio. Porque yo soy consciente de que el Señor no me va a decir, Francisco, bueno, vamos a decir, bueno, me voy misionero a la India. No, ¿para qué? Si tengo a mi abuela, que en su tercadez, de mi papá, mi mamá, mis hermanos que son jóvenes, que están creciendo, y que ellos me ven a mí porque Francisco estudia, porque Francisco trabaja, porque Francisco viaja, pero ¿es por mérito mío? ¿O es por mérito del Señor que está detrás? Y gracias a Dios, que recuerdo que un 13 de agosto del 2008 me encuentro a Tina en Topsi y me dice, Francisco, hay una actividad, que querés venir, va a haber un chico muy bueno, Luciano. Y gracias a Dios pude aceptar esa invitación y luego ir comprendiendo y entendiendo los planes que el Señor tenía para mi vida y sigue teniendo. ¿Sí? Obvio que hay muchas cosas que el Señor seguramente más adelante va a ir considerando, porque los planes de Dios son perfectos, son maravillosos, aunque tal vez ahora no lo entendamos. Bueno, lo mismo pasaba con el apóstol Pablo. ¿Qué necesidad de ir a predicarle el Evangelio a tantas personas? Que ser perseguido, ¿sí? Había necesidad. En su corazón él tenía la necesidad de ir y predicar el Evangelio. ¿Nosotros tenemos esa necesidad en nuestro corazón? Yo tranquilamente en el edificio donde estoy viviendo tengo a los vecinos que les puedo ir a predicar el Evangelio, a la señora que tiene una tienda abajo, a los chicos que trabajan en la Anónima, un montón de gente. En mi trabajo un montón, a la gente de la facultad, a los compañeros del instituto, un montón de gente. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No predicamos este Evangelio. Y es importante conocer los lugares que el apóstol Pablo visitaba y sobre las personas que lo acompañaban. ¿Por qué? Porque había una cosa que el apóstol Pablo hacía. Predicaba el Evangelio donde quiera que vaya, a hombres y mujeres. Él no tenía problemas. ¿Sí? Y así como el apóstol Pablo, debemos mostrar a los demás que el Señor Jesucristo vive en nosotros. Podemos demostrar su fidelidad, su amor, su paciencia, su misericordia. Y miren, el apóstol Pablo iba y predicaba el Evangelio a hombres y mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos mostrar los frutos del Espíritu Santo. Debemos ser luz en este mundo. Nuestra fe debe ser compartida y no debemos avergonzarnos del Evangelio.
Yo cuando preparaba el mensaje es una mirada interna para Francisco. ¿Por qué? Porque tal vez todo esto no lo esté haciendo. ¿Y qué dice el Señor? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Entonces, así como el apóstol Pablo iba y predicaba el Evangelio a hombres y mujeres, la invitación del Señor en esta noche es que también podamos hacerlo nosotros. Francisco iba y predicaba el Evangelio a hombres y mujeres. Francisco demostraba los frutos del Espíritu Santo. Siempre en nuestras oraciones decimos que tenemos que ser luz en aquellos lugares donde el Señor nos puso. ¿Y realmente estamos siendo luz? ¿Realmente estamos alumbrando con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser? Yo cada vez que voy a la casa de mi abuela, ahora a visitarla, a saber cómo anda, siento una doble responsabilidad. No solo de compartirle de cómo va mi vida, o cómo va mi estudio, mi trabajo, mis proyectos, sino también de que hay un Cristo, de que hay un Dios, de que hay esperanza, de que no todo está perdido, porque si me pongo a hablar con mi abuela, no, porque los problemas, y que los nietos, que los hijos, y que todos los vecinos, ¿no? Entonces, para esos familiares que son inconversos, también tenemos esa responsabilidad. Debemos ser luz, y luz en aquellos lugares donde Dios nos puso. No hace falta irse a la India, a Japón, a donde sea, para predicar el Evangelio. Algo que es importante, nuestra fe debe ser compartida. Es como que tenemos, disculpen, tenemos un regalo y ese regalo tiene que ser compartido. ¿Saben por qué? Porque nosotros cuando vamos a un cumpleaños llevamos un regalo y ¿qué hace la persona? Lo acepta, lo abre, dice, ay, qué lindo, tal vez no le gustó el regalo, pero lo abre, lo considera, piensa que esa persona pensó en esa persona que cumplía años y le daba un presente. No hace falta cumplir años para compartir este regalo que nosotros recibimos. Yo no soy una persona que hace regalos. No regalo nunca nada. ¿Qué pasa? El Señor me regaló algo que tiene trascendencia. Y ese regalo nosotros lo podemos compartir de manera gratuita. Entonces yo digo, bueno, Francisco que no regala nada, ¿no? Bueno, tenemos algo gratis para regalar, que es la salvación a la persona. ¿Sí? Entonces consideremos en esta noche que así como el apóstol Pablo iba y predicaba a donde sea que sea de día, sea de noche, nosotros también podemos hacerlo. Que debemos también mostrar los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si las personas ven que hay algo diferente en nosotros, ¿van a creer? ¿Sí? Debemos ser luz en este mundo, nuestra fe debe ser compartida y no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos avergonzó en la cruz cuando murió por cada uno de nosotros. Él no se avergonzó de ninguna manera, al contrario. Entonces, pensaba, Francisco, no seas cara dura y ponete las pilas y hacer las cosas como Dios quiere en su palabra. Y pensaba, bueno, ¿qué necesitamos entonces para marcar la diferencia? Miren, no vamos a leer todos los textos por amor al tiempo, ¿no? Pero necesitamos, para marcar la diferencia, integridad. Se ha hablado y hemos estado escuchando de la importancia que tiene la integridad en nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes.
Se necesita coraje y valor. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué quiere hacer? Quiere dañar, quiere lastimar, quiere perjudicar a los hijos de Dios, destruir la familia, destruir la iglesia. ¿Y qué se necesita en este tiempo? Se necesita coraje, se necesita valor. ¿Para qué? ¿Para ir a trabajar todos los días? ¿Para ir a jugar al fútbol? No. Se necesita coraje y valor para defender nuestros valores, nuestros principios. Entonces, si tenemos una integridad y tenemos un coraje y valor para defender el Evangelio, vamos a estar comprometidos. Y no tiene que ser un compromiso para decir, bueno, me voy a comprometer porque los hermanos, porque la iglesia, no. Si es así, es un compromiso falso, que no tiene trascendencia, que no tiene importancia. Tiene que ser un compromiso para el Señor. Y en esa relación que nosotros tenemos con Él, contarle al Señor cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros temores. El Señor ya los conoce, no hace falta que nosotros se los pidamos. Pero en esa integridad, en ese coraje y valor, ¿vamos a qué? Vamos a tener una pasión. Nosotros tenemos pasión por las cosas que hacemos. ¿Tenemos pasión por las cosas que hacemos? Yo tengo pasión por mi trabajo. Tengo pasión cuando voy y le doy una noticia a una persona que queda seleccionada para su puesto de trabajo. Tengo pasión para tal vez hacer un diagrama, para hacer una descripción de puesto. Cuando hay que despedir a alguien, creo que es lo más feo, ahí no tenemos pasión. Pero en el trabajo te dicen, wow, tenés una actitud re proactiva, sos recopado, quiero trabajar con vos, cuando hago una charla yo te escucho y bla. Está bien, eso es secundario, es secundario. Pero el Señor me dice, Pancho o Chopin, ¿tenés pasión vos para las cosas de Cristo? Y el Señor como que me está acorralando de una manera, no se dan una idea. Me dice esto como por última opción. Si nosotros sentimos pasión para ir a predicar el Evangelio, si sentimos pasión por las cosas de Cristo, es porque hay compromiso, es porque hay coraje, porque hay valor, porque hay una integridad en nuestras vidas. Entonces yo le digo, no, Señor, tal vez no estoy comprometido con las cosas, o hay cosas que tengo que ver. Entonces tengo que ver alguna de estas aristas, ¿no? Integridad, coraje, compromiso. ¿Por qué? Porque Francisco se compromete con todo siempre, ¿eh? Él vamos a una charla, vamos allá, vamos acá, tenemos que hacer esto, me ayuda, siempre. Y para las cosas del Señor son un montón las excusas que uno pone. ¿Sí? Pensemos en esta noche, porque la integridad nos hace mantener el corazón limpio, nos hace tener alejado del pecado, para no lastimar no solo nuestro cuerpo, sino el cuerpo de Cristo. Y esa comunión debe ser sincera en esa integridad, no solo con Dios, sino con los hermanos. Y esta comunión sincera nos permite permanecer en sus propósitos. En Romanos 1:8 dice su palabra: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo estoy contribuyendo para que esa fe se divulgue en todo el mundo, para que se divulgue en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, donde esté. Vemos aquí que se menciona la fe de la iglesia y que esa fe era reconocida por todos lados y que ellos resplandecían los frutos del Espíritu Santo en sus vidas y también mostraban obediencia a Dios. En Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Debemos tener integridad, debemos tener coraje y valor
coraje y valor para defender nuestros principios. En Josué 1:9 nos encontramos también con un versículo muy conocido, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos pide, mejor dicho, que seamos valientes y que confiemos en su protección. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos confiar en Dios. Tal vez hay cosas que ahora no entendemos o no asimilamos en nuestra vida, pero los tiempos de Dios son perfectos. Debemos confiar en Él, con coraje, con valor, para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. También debemos tener compromiso. ¿Por qué? Porque Dios tiene objetivos y planes para cada uno de nosotros, por eso debemos seguir con compromiso predicando el Evangelio. ¿Sí? Y este compromiso nos va a decir, bueno, la iglesia va por el camino correcto, va haciendo las cosas bien. Y pasión, esta palabra que tal vez la veo siempre en foros, en internet, ¿no? en varias cosas que realizo, siempre está la palabra pasión. Y bueno, para marcar la diferencia, no solo se requiere pasión, se requiere compromiso, coraje, integridad, valor. Y en Mateo 22:37, Mateo 22:37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos poner en práctica ese amor, en primer lugar para con Dios, y amarlo con todo nuestro ser. Vayamos ahora a Hechos 20, versículo 7. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo decía, Pablo no se cansaba de predicar el Evangelio. Yo decía, qué intenso, decía yo. Pero esa intensidad que él tenía era de compartir, nada más ni nada menos que de compartir el Evangelio. Tal vez nosotros acá estamos 15, 20 minutos escuchando y ya, bueno, que vaya terminando, ¿no? Bueno, versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué nos dice esta parte de la palabra? Nos dice que Pablo hablaba muchas horas, ¿sí? Hasta el alba, dice, que enseñaba, predicaba, y consideraba que Pablo era un buen expositor de la palabra del Señor, ¿sí? Y enseñó toda la noche en ese momento allí, y los mismos discípulos que estaban con él estaban atentos a lo que él decía, cuáles eran sus próximos movimientos, sus próximos pasos. Las personas que lo acompañaban estaban concentrados, escuchando, aprovechando ese momento, ese tiempo que podían compartir con él, ¿sí? ¿Y qué más nos dice? Que en medio de la vigilia, ¿sí?, de enseñanza, ¿qué pasa? Sucedió un accidente, dice el versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Claro, eran tantas las horas que estaba predicando, anunciando el Evangelio, enseñando, que no aguantaba más, se palmó, se cayó,
¿sí? Y fue una terrible como tragedia en ese momento, y baja el apóstol Pablo donde estaba conversando, hablando, enseñando, y dice: tranquilo que está vivo, ¿sí? Y consideraba el versículo 7 como enseñanza en esta noche, porque dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se largó el discurso y demás. Pero habla de la importancia que tiene para los creyentes, para los hijos de Dios, la cena del Señor, la importancia que tiene la predicación y la enseñanza del Evangelio, y no solo eso, sino que había un interés en los creyentes. ¿Por qué? Porque más allá de que Pablo estaba hablando largamente, hasta el alba dice la palabra, las personas estaban ahí. Yo creo que no se debe haber ido ninguno, ¿no? Y pensaba en estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué significa la cena del Señor para cada uno de nosotros? ¿Qué significa para la iglesia de Casita la enseñanza y la predicación del Evangelio? No solo qué significa la cena o qué significa para la iglesia, sino qué nos genera a nosotros como hijos de Dios cuando hay personas que están interesadas en escuchar el Evangelio. ¿Nos genera algo a nosotros eso? ¿O nos quedamos de brazos cruzados y decir: bueno, no, que le predique otro, total, yo no tengo ese don, no es mi ministerio? ¿No? Entonces, ahí nos encontramos con versículos que después lo pueden leer, lo pueden buscar, pero el Señor dejó instituido la cena del Señor, y la dejó instituida para el primer día de la semana. Haced esto en memoria de mí hasta que yo regrese, dijo el Señor, cada primer día de la semana. Nosotros nos reunimos los domingos no porque tenemos ganas de levantarnos a las 9, 10 de la mañana, ¿no? Más allá de que es grato, porque venimos a recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, venimos a hacer memoria. Es una vez menos aquí en la tierra, ¿sí? Pero estamos con ese ímpetu, esas ganas de que el Señor nos venga a buscar, de que venga a buscar a su pueblo. Y como pregunta, ¿no? ¿Qué significa para la iglesia de Casita la enseñanza y la predicación del Evangelio? ¿Nos avergonzamos? ¿Nos escondemos? Miren lo que dice 28. Y había versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Había luz, estaban todos equipados, preparados para escuchar el Evangelio. ¿Cómo es la actitud de nosotros ante estas situaciones que tal vez se nos pueden presentar en nuestra vida? Y esta pregunta que me hice hoy, estuve todo el día también pensando, ¿qué nos genera a nosotros como hijos de Dios cuando hay personas que están interesadas escuchando el Evangelio? Y nos encontramos en Hechos, versículo 17, vamos a ir rápido con la lectura, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. El apóstol Pablo hablando, ¿no? Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo al Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulación.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nos encontramos aquí en el versículo 21 que el apóstol Pablo predicó en todo el tiempo que estuvo el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿lo hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana? En el versículo 24-25 dice que el apóstol Pablo testificó acerca del Evangelio de la gracia de Dios y predicó en todo tiempo el reino de Dios. ¿Testificamos lo que el Señor hizo en nuestras vidas? Dice que el apóstol Pablo también en todo tiempo, en el versículo 18 y en el versículo 31, dice en todo tiempo de día y de noche. ¿En qué momento del día o en qué tiempo nosotros nos tomamos para tal vez predicar el Evangelio, compartir un tratado, un folleto o compartir de lo que el Señor hizo en nuestras vidas? ¿Qué dice el versículo 27 de Hechos 20? No nos excusó anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Excusa? Y el apóstol Pablo no solo que predicó el arrepentimiento, que testificó el Evangelio, que no tuvo problema de hacerlo de día, de noche, donde sea, que no se excusó en ningún momento porque él sabía para lo cual había sido enviado. A pesar de todo eso y de todas las dificultades que él tuvo por parte de los judíos, porque le hicieron la vida imposible, él predicó el Evangelio. Y en la primera de cambio nosotros, tal vez, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos? Ah, claro, porque cuando va todo bien, ya damos gracias a Dios, nos olvidamos tal vez. Pero cuando las cosas queman o hay problemas, dificultades, a veces venimos a Dios con esa necesidad. Y el Señor que dice, jodete, no, el Señor no es así. El Señor está con los brazos abiertos, esperándonos, que nosotros mismos nos demos cuenta de las cosas. Mi abuela me hubiese dicho, yo te dije, no me hiciste caso, sos porfiado. Bueno, el Señor tal vez nos dice exactamente lo mismo, pero con la diferencia que Él nos espera, con la diferencia que Él tiene los brazos abiertos y que Él está esperando que cada uno de nosotros tomemos las mejores decisiones. Y si hay alguien en esta noche que todavía tal vez no aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, el Señor te está diciendo, acá estoy, ¿qué más te hace falta para tomar esta decisión? Capaz que hay alguien que está todos los sábados, capaz que está desde el capítulo 1 de Hechos, hoy estamos en el capítulo 20. ¿Qué más falta para poder comprender y entender lo que el Señor quiere y trata de comunicarnos constantemente? Y después en el versículo 17 al 38, no lo vamos a leer por amor al tiempo, el apóstol Pablo se reúne con los ancianos y se despide de ese pueblo. Y constantemente él, en esa charla que tiene, en esa despedida, les dice a los ancianos que él predicó el Evangelio siempre de una manera humilde, sin jactarse de lo que había hecho, y explica cómo había servido al Señor en Éfeso,
Dice la palabra que lo hizo por 3 años y que trabajó él para ganarse el sustento, predicando públicamente y visitando casas para hablar de Cristo. ¿Sí? Es por eso que, así como Pablo trabajó bastante para fundar, para mantener a la iglesia viva, ¿sí? Él consideraba que la iglesia era buena, era fuerte, pero había algo que él temía, había algo que él lo preocupaba. Que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2. Que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. También ya un versículo conocido, ¿no? Esta parte de la palabra. Pablo sabía que vendrían hombres pecadores, hombres tal vez de afuera, del exterior, para poder intentar destruir la obra que había hecho el apóstol Pablo allí en ese tiempo, ¿sí? Guiado por el Señor, y aún más, ¿no? Miembros tal vez de esa iglesia, en ese momento, tal vez habrían de predicar cosas falsas, ¿no? Entonces el apóstol se iba de allí con ese temor de decir, bueno, dejo una responsabilidad, y es responsabilidad de las personas mantener el Evangelio y que no se contamine, que no entre gente de afuera a decir cualquier verdura. ¿Sí? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Un versículo también súper conocido. Y como les compartía recién, ¿no? Satanás no descansa e intenta destruir la iglesia. Y para ir terminando, ¿no? Que el Señor nos guíe, que nos ayude a seguir la guía del Espíritu Santo, a vivir el Evangelio que Él quiere, que Él manda, que podamos demostrar los frutos del Espíritu Santo, que podamos ser luz, que podamos compartir de nuestra fe y que no nos avergoncemos del Evangelio. Porque el Evangelio tiene poder para cambiar vidas, para cambiar personas, familias, lugares en donde nosotros podemos estar. Sabemos que corremos tiempos difíciles, necesitamos marcar la diferencia. Y esa diferencia la vamos a marcar con integridad, con coraje, con valor para defender nuestros principios, con compromiso. Y si tenemos todo eso, vamos a tener pasión por el Evangelio. Yo no me creo que soy un apasionado por el Evangelio. Soy consciente de que hay muchas cosas que cambiar, que hay muchas áreas de mi vida en las cuales debo trabajar. El Señor ya las conoce. Y seguramente, capaz que alguien diga, bueno, me pasa lo mismo, hay cosas que tengo que cambiar. Así como el apóstol Pablo predicó, testificó en todo tiempo, de día y de noche, a pesar de todas las dificultades, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? El apóstol Pablo era perseguido por el Evangelio y toda esa persecución tuvo un montón de progreso. Y nosotros que tenemos esta bendición de poder congregarnos libremente, de poder abrir las puertas del salón o hacer alguna actividad en alguna casa, en algún domicilio, tal vez no tenemos ese coraje y ese valor para poder predicar el Evangelio. Así que ojalá que en esta noche podamos considerar y meditar lo que hemos visto, y deseo profundamente que el Señor trabaje en los corazones, no solo míos, en mi corazón, sino en el corazón de los miembros de la iglesia, los miembros o amigos que nos visitan y nos acompañan a menudo, porque si estamos aquí, hay algo en nuestro corazón que nos incita a decir, bueno, estoy acá o vengo cada sábado, o cada jueves, o cada miércoles. Es cuestión de tomar esa decisión, animarse, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, que Dios vaya moldando nuestra vida. No va a ser de un día para el otro, de no soy creyente, soy hijo de Dios, soy mirando de punto en blanco el domingo a las 9 de la mañana. De a poco el Señor va a ir haciendo su trabajo y les aseguro que
es una bendición muy grande poder estar compartiendo la palabra de Dios. La semana pasada tuvimos una reunión con un misionero del cielo donde no podía predicar el Evangelio. Y hoy nosotros podemos estar haciéndolo tranquilamente sin ningún impedimento. Así que vamos a orar para terminar este momento. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por este día, por tus cuidados y bendiciones. Agradecidos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por los cuidados que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos bajo tu santo y bendito nombre, sabiendo que tú estás en medio nuestro. Agradecidos estamos, Señor, porque sin darnos cuenta tú nos cuidas, tú nos proteges de todo mal peligro. Nos has traído sanos y salvos hasta este lugar y hemos podido elevar cánticos hacia ti, hemos podido abrir de tu palabra y poder compartir un capítulo más de este estudio que estamos realizando. Ojalá, Señor, podamos trabajar en las cuestiones que hemos considerado en esta noche. Tú nos invitas constantemente, Señor, en cada reunión a poder trabajar en la intimidad de nuestro corazón. Tú nos invitas a predicar el Evangelio, a poder anunciar las buenas nuevas, pero también somos conscientes de que si no lo hacemos es porque tal vez no estamos viviendo el Evangelio como tú quieres. Por eso, Señor, queremos pedirte para que tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos estés bendiciendo y dando palabras, momentos, Señor, en donde podamos abrir de tu palabra y seguir estudiando, seguir comprendiendo lo que tú quieres para tu iglesia, para tu pueblo. Tú sabes, Señor, que tu iglesia hace actividades, hace reuniones con el propósito de predicar el Evangelio, para que otras personas, otras almas puedan arrepentirse y tomar la mejor decisión de su vida de poder aceptarte en su corazón. Tú conoces todos los motivos de oración que tiene la iglesia, pedirte por aquellos hermanos que están pasando por pruebas, por dificultades, por cuestiones de salud. Y nos vamos a casa agradecidos por este momento, por esta reunión. Queremos agradecerte por los alimentos que vamos a comer. Y mientras te esperamos, Señor, sea nuestro deseo de poder seguir congregándonos, haciendo memoria de ti, Señor, en los mandamientos que tú nos has dejado instituidos. Y así, Señor, para que podamos juntos, como familia, como iglesia, batallar todas esas cuestiones que tenemos a diario. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos por todo, en el nombre del Señor.